acciones preventivas que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de accidentes que son sumamente lamentables. Y las acciones preventivas se pueden enfocar desde tres perspectivas: la modificación del ambiente, la legislación y la educación. Las acciones más importantes que tienen mayor impacto en la prevención de los accidentes son las modificaciones del ambiente. Las modificaciones del ambiente, por ejemplo, para los aljibes y para los pozos, bueno, consisten en tapar aljibes y pozos, poner una tapa, ya dijimos, preferir tapas metálicas con candado, evitar tapas improvisadas como un pedazo de triplay o cartón hemos encontrado que con eso tapan. Yo creo que más para evitar que el agua se ensucie que para prevenir que alguien caiga ahí. Y evitar extraer agua de aljibes y pozos abriendo ellos. Es mejor instalar una bomba eléctrica o manual. Últimamente no se ven tantas bombas manuales, pero una consulta en YouTube nos permite encontrar diferentes opciones de bombas mecánicas manuales que pueden ser utilizadas y que en los canales diferentes de YouTube nos pueden decir cómo hacerlas. De preferencia, el agua tiene que llegar de la red pública de agua, pero si el agua se surte mediante pipas, lo mejor sería utilizar una abertura pequeña en vez de abrir toda la puerta, y a partir de esa abertura pequeña, ahí introducir la manguera, una abertura donde un niño no pueda caber, pero sí pueda descargarse el agua desde la pipa. Existen diferentes maneras de hacer las cosas y en la pantalla estamos viendo dos ejemplos, uno de bomba y otro de tapa, de un aljibe. Y uno pensaría que eso está bien, y en general sí. Es decir, el agua se extrae mediante una bomba, no hay que abrir la tapa del aljibe. Pero a esta tapa del aljibe le falta algo. No tiene mecanismo de cerradura. Es metálica, tiene bisagras, pero no tiene dónde poner un candado. Y eso implica un mayor riesgo. Cuando compremos un mecanismo de tapa hay que asegurarnos de que tenga doble cerradura, que tenga candado, etcétera, de tal manera que los niños no puedan abrirla o que no quede abierta descuidadamente. También podemos prevenir las asfixias desde el punto de vista de la modificación del ambiente en otros depósitos de agua, como el caso de los tambos de agua, que deben estar tapados y mantenerse cerrados. Los baldes, las tinas y las albercas desmontables deben mantenerse sin agua. Llenarlos llega cuando sean utilizados y cuando están siendo utilizados, tener cuidado en que los niños no circulen por ahí. Evitar esos baldes de 20 litros enormes que decíamos casi se consiguen regalados, y utilizar baldes con bases pequeñas, la base más pequeña que la boca del balde. Aquí tenemos dos ejemplos de baldes que son de riesgo. En primer lugar, ese balde blanco grande que si un niño cae ahí o mete la cabeza, difícilmente se va a poder levantar y va a fallecer asfixiado dentro del agua. Y el otro balde parecería ser mejor, es mejor, tiene menos capacidad, pero lo más adecuado es tener un balde que tenga la menor base, de tal manera que sea más fácil que el niño, al entrar ahí, la pudiera derribar simplemente con su peso. Algo que también no debemos de pasar de vista es las casas del campo pueden tener acceso
a ríos, a canales, a lagos, a charcos. Y entonces aquí sería bueno cercar la vivienda de tal manera que los niños, en ese deambular de libertad que tienen, no se dirijan hacia esos depósitos de agua, y que en el caso de que los niños estén en alguno de estos cuerpos de agua, bueno, que siempre tengan una supervisión adecuada. Las albercas residenciales son un tema aparte. Las albercas residenciales se ven muy bien en las casas, pero muchos niños han fallecido en sus albercas de sus casas, y debemos de tener mucho cuidado con ellas. Y también particularmente en ese tipo de conjuntos habitacionales donde hay varias casas, en ocasiones 100 casas, 100 viviendas, y tienen un área común con una alberca donde han fallecido muchos niños. Y el tema aquí es que lo que deberíamos hacer es cercar la alberca con una cerca que excede el tamaño de los niños, de tal manera que no la puedan brincar, y que la puerta de ingreso sea autocerrable, autocancelable, que al cerrar la puerta actúe un mecanismo que cierre de alguna manera, como un picaporte o algo así, que automáticamente lo haga. Esa es la manera. Algunos países ya han normado que esto debe ser así, y estas cercas deben abarcar los cuatro lados de una alberca. Algo que también debemos de tener presente es los riesgos de asfixia por inmersión en otras actividades acuáticas. Por ejemplo, andar en un bote de hule, estar en un barco, estar en un kayak. Es importante que todos, niños y adultos, estén protegidos con un salvavidas. De pronto podemos ir a la playa, que nos hagan un recorrido en un yate de esos que hacen recorridos por la bahía, y de pronto no hay salvavidas suficientes, y cuando uno les pregunta, nos dice, es que nunca ha pasado nada, es que algún día va a pasar algo, y yo espero no estar ahí. Aunque sé nadar, no creo que pueda llegar nadando hasta la orilla si estoy a más de 500 metros de la orilla. Así que los salvavidas son importantes. La legislación también es importante, y aunque es un poquito más complicada, es importante tomarla en cuenta y buscar ejercerla. Establecer la obligación de cercar albercas, ya decía que algunos países ya lo tienen normado. Definir una responsabilidad civil a propietarios de albercas, obligar la presencia de guardavidas en albercas públicas y la obligación de que pasajeros usen salvavidas cuando viajan o pasean en botes. La educación se ha considerado como la panacea de la prevención de los accidentes, y es importante, no le quiero restar importancia, pero desgraciadamente no tienen tanto efecto como las modificaciones del ambiente. Sin embargo, ayudan y mucho a prevenir los accidentes. Las clases de natación, no consumir alcohol cuando se encuentra en proximidad de cuerpos de agua, esto particularmente los adultos, instruir con cursos de resucitación, y mantener una supervisión estricta cuando los niños realizan actividades acuáticas o se bañan en tinas.